Lo que está olvidado demasiadas veces de la versión de la escuela dominical de la historia de Noé y el arca es lo que provocó la ira de Dios para querer destruir al mundo. La cuenta de Noé y el arca en la Biblia, según Cristo Jesús, contiene tres principales señales que hoy en día vemos prevalente y manifestos en nuestro presente generación. Aunque hay mucho escrito sobre esto y ha despertado recientemente un interés mucho en lo que sucedió en el tiempo de Noé, todavía hay muchos que no tienen idea de realmente lo que se trata y lo que provocó la ira de Dios. Cristo Jesús mencionó los días de Noé como un señal principal del fin del siglo. En el libro de Mateo, nosotros vemos las palabras de Jesús y él dijo, pero como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. A menudo olvidado de la versión de la escuela dominical es el origen del problema en los días de Noé. Cuando leímos en las escrituras, vemos algo realmente impactante de lo que sucedió. Y este fue el origen de los gigantes. Vamos a estar hablando sobre lo que Jesús dijo y lo que ahora está empezando a suceder a nuestro alrededor. Muy buen día. Mi nombre es Jonathan Blaze y quiero invitarle a pasar una hora conmigo en la palabra de Dios. Hoy estamos hablando sobre los días de Noé y lo que Cristo Jesús dijo son tres señales principales sobre el fin del siglo, los cuales vemos plenamente manifiestos a nuestro alrededor hoy. Lo que no nos enseñan en la escuela dominical es una verdad que realmente no es conveniente. Es una cosa que es poco incómodo para hablar en una escuela dominical por la naturaleza. La Biblia dice aquí en Génesis 6, cuando empiece el pasaje de Noé, dice eso. Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que eligieron. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios llegaron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes que fueron desde la antigüedad hombres de renombre. Según los escritos antiguos hebreos, fueron 200 ángeles que dejaron su lugar y bajaron a la tierra, tomaron forma humana y luego tenían relaciones con las mujeres. Y este es el origen de los gigantes, así como dice aquí, fueron gigantes en la tierra, eso es lo que está hablando, al origen de los gigantes. Cualquier persona que lee la Biblia sabe que había gigantes en la tierra y eso es algo también muy conocido por arqueología, por historia. Hay muchos hechos, muchos antecedentes que cualquier persona puede hallar con una búsqueda en el Internet. Lo que está hablando en nosotros sobre cuando Jesús dice, así como era en los días de Noé, es que la gente fueron ajenos, primeramente, a lo que fue sucediendo. La gente no les importaba, aunque la actividad de los demonios, vamos a decir, porque al momento que esos ángeles
dejaron su lugar según las escrituras, como vamos a ver enseguida. Esos ya fueron demonios, y ese es un ángel de caída, es un demonio. Y la gente fueron totalmente ignorante, como no les importaba. Jesús dice que fueron casando, dando en matrimonio, bebiendo, comiendo, así como nada, aunque el problema fue literalmente gigante a su alrededor. Este nos habla a nosotros y dice que en el fin del siglo, número uno, va a ser una actividad sin precedentes diabólico. Y eso es bien claro por lo que la Biblia dice. Nosotros debemos entender esto aún sin este pasaje de Noé, porque cuando leímos sobre el fin del siglo en el libro de Apocalipsis y también en el libro de Daniel, es bien claro que va a ser actividad predestinada por Dios y permitido por Dios, diabólica. Habla sobre abriendo hasta el abismo y permitiendo entidades diabólicas a salir del abismo, estar en la tierra, literalmente al infierno en la tierra. El punto es, nosotros tenemos entenderle lo que está preparándose a pasar en el futuro cercano. Muchos cristianos están tan conformes al mundo y tan a gustos y en una manera tranquilos, así como dormidos, que cuando esas cosas suceden no van a estar preparados para nada. Nosotros tenemos que entender que esas cosas son escritas, son profecías escritas hace muchos años, y así en la misma manera como todos están conformes que estamos realmente entrando en el fin del siglo, debemos saber de lo que está tocando la puerta. Habla sobre este incidente de lo que se llama los hijos de Dios, en referencia a los ángeles, los watchers, los veladores, ángeles que bajaron, transformaron y produjeron esos ángeles. Habla de esto en varios lugares en la Biblia. Aquí en el libro de Judas habla de la misma cosa que estamos leyendo en Génesis 6 y dice: y a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que dejaron su propia morada, Él los ha reservado en cadenas eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor de ellas, de manera similar a estas, habiéndose entregado a la inmoralidad sexual y ido tras la carne extraña, se presentan como ejemplos, sufriendo la venganza del fuego eterno. Aquí vemos lo que está hablando en Génesis 6, aquí leyendo en el Nuevo Testamento. Se fija que dice que fueron enseguida de carne extraña. Eso quiere decir, está hablando sobre ángeles yéndose a mujeres naturales. Y luego vemos la ira de Dios sobre ellos y vemos que fueron ángeles. Aquí dice ángeles, no dice hijos de Dios. Dice que fueron ángeles que no guardaron su lugar. Y luego dice que fueron castigados de Dios y echaron en el infierno. Cuando tomamos eso en cuenta, tenemos que recordar que la Biblia dice en Apocalipsis, y de hecho vamos a ver este versículo enseguida, y otros similares en Apocalipsis, literalmente hablando sobre abriendo el infierno y dejando esas entidades diabólicas a estar libres y caminar libre sobre la faz de la tierra.
Y este fue el motivo por lo cual Dios quiso destruir al mundo con un diluvio. Y la Biblia dice esto, ese es el mismo pasaje. Se fija, estamos leyendo en Génesis 6. Uno solo tiene que abrir su Biblia, ese es un pasaje. Se fija lo que dice aquí conectando los dos incidentes, porque algunos pasan sobre eso así como son dos diferentes cosas. No son. La Biblia dice entonces, y nosotros sabemos que esa es una conjunción, la palabra entonces, conectando dos ideas. La idea anterior con la idea que sucede. Y dice, entonces el Señor dijo, destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, tanto al hombre como la bestia, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Otra conjunción, versículo 8 dice, pero, esa es otra conjunción conectando al incidente de los ángeles y al origen de gigantes en la tierra. Vamos a estar hablando hoy entonces sobre tres ideas principales. Vamos a hablar primeramente sobre los días de Noé y después de eso vamos a hablar sobre demonios en la tierra. Vamos a tomar un vistazo a lo que realmente sucedió y lo que está empezando a suceder ahora en la tierra de nuevo, y luego vamos a terminar hablando sobre construye un arca. Entonces, número uno, vamos a ver realmente lo que se trata cuando Jesús dice como los días de Noé, así será la llegada del Hijo del Hombre. Tenemos que tomar en cuenta que Jesús menciona y conecta los días de Noé y también los días de Sodoma y Gomorra, de el sobrino de Abraham se llama Lot en la Biblia. Y esas dos ideas, como acabo de ver en el libro de Judas, también esos dos son conectados. Así como Jesús, cuando él habla, son conectados. Se fija aquí lo que acabamos de leer, habla en versículo 6 y dice, la cuenta de Noé, dice los ángeles que no guardaron su lugar, y luego son juzgados de Dios. Y luego versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades del alrededor. Entonces, está hablando sobre dos cosas de profecía bien establecidos, que gente en todas las generaciones cristianos notaron, entendieron esos asuntos. Conecta Sodoma y Gomorra porque ellos también fueron viviendo en tiempos de promiscuidad carnal, así como estamos viendo suceder hoy. Nosotros hemos visto ahora una sociedad donde todo tipo de perversión sexual está supuestamente en la mente de algunos llegando a ser algo normal. Y nunca era así en los últimos 2000 años. Desde la caída del Imperio Romano nunca ha sido así en el mundo. Entonces, solo esto es un muy gráfico señal que estamos viendo suceder en los últimos 20 y 30 años. Vamos a tomar un vistazo a lo que Jesús dijo sobre esto. Lucas 17, versículos 26 al 30, dice, y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron, se dieron en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y se destruyó a todos. Lo mismo que sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban,
Pero al día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que se revele al Hijo del Hombre. Jesús está haciendo referencia a la segunda señal muy fuerte, que la gente pensaban, fueron totalmente ignorantes de la presencia sin precedentes de entidades y actividades diabólicas. Gente siguieron así volados, borrachos con las cosas del mundo, comiendo, bebiendo. Esa es referencia de un estado así como casi como animal. El ser humano siendo reducido así como un animal, come, bebe, y luego ocupándose en materialismo, puro negocio y totalmente ajenos de lo que fue sucediendo hasta que fueron de repente destruidos. Eso es lo que va a pasar en el fin del siglo. La mayor parte de la gente, así como en esos dos casos, tenemos también tomar en cuenta en los dos casos, en el caso de Noé y en el caso de Lot y Sodoma y Gomorra, bien poquitos gente fueron enterados y salvos. Muy pocos. En el tiempo de Noé, 8, y en el tiempo de Lot fueron 3. Entonces, la mayor parte de la gente no van a tener idea de lo que está sucediendo hasta que está demasiado tarde. Vamos a ver esos 3 señales. Dice, número 1, actividad y presencia demónica masiva. Número 2, actividad demónica y perversión sexual. Y número 3, una generación completamente carnal, depravada sexualmente, así como la infamosa Sodoma y Gomorra. Ahora, antes que decimos algo más, vamos también a tomar una vista a lo que dijo el apóstol Pedro. Él también habló sobre el mismo incidente. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, vamos a leer versículos 4 al 9, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de tinieblas para ser reservados para el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, uno de los 8 pueblos, un predicador de justicia, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y convirtiendo en cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, las condenó a la destrucción, convirtiéndolas en ejemplo para los que después vivirían impíos, y libró al justo Lot, oprimido por la conducta inmunda de los impíos. Y luego dice, porque aquel justo que habitaba entre ellos atormentaba su alma justa de día y de noche al ver y al oír sus actos inicuos. Entonces el Señor sabe librar a los piadosos de las tentaciones y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Eso es algo impresionante. Cuando vemos la cuenta de Lot, Lot no es una persona así santísimo en las escrituras, es el sobrino de Abraham, y así como vemos la misericordia que nos habla a nosotros, que va a ser gente como Lot, que aún no son la superestrella cristiana, vamos a decir, pero van a estar salvos por su fe. Entonces, vemos otras características y puntos muy importantes aquí. Habla sobre la razón que muchos cristianos son oprimidos.
Lot es un ejemplo de un cristiano oprimido. No es un así como guerrero espiritual, así gigante. Él es un cristiano oprimido por el siglo en lo cual vive. Y dice específicamente, dice la razón. Lot fue oprimido no tanto por la época en lo cual habitaba la tierra, sino como dice aquí en versículo 8, dice, porque aquel justo que habitaba entre ellos atormentaba su alma justa de día y de noche al ver y oír sus actos inicuos. Now, ahora, eso es lo que sucede hoy. Muchos cristianos no son fuertes porque están viendo y escuchando constantemente los actos inicuos del mundo, así como Sodoma y Gomorra, el mundo en lo cual habitamos nosotros hoy. No tiene que estar viendo y oyéndolo constantemente. Eso fue el problema de Lot y es el problema de muchos creyentes hoy. Pueden ser valientes, vencedores, poderosos guerreros y no correr el riesgo de ser perdidos. Pero tienen que hacer lo que Lot no hizo, y eso es apagar esos aparatos electrónicos que están constantemente proyectando y repasando los actos inicuos de la generación que nos rodea. Ahora iniciamos demonios en la tierra. Y vamos a mover ahora a la segunda parte de nuestra práctica hoy. Vamos a ver lo que Cristo dijo sobre eso. Hay mucha especulación y mucho debate sobre lo que acabamos de ver, el inicio y la entrada de gigantes y la actividad diabólica, que literalmente es el asunto de lo que se trata la cuenta de Noé. Es la causa de la inundación. Pero muchos realmente no están siguiendo su manera de razonar con lo que está escrita. Lo que vemos en los días de Noé, según la cuenta bíblica, es una manifestación física, material de actividad diabólica. Nosotros, los creyentes, ya tenemos que empezar a estar preparados, a prepararnos por realmente lo que está escrito. Si nosotros tomamos y lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, 9, versículos 1 al 3, vemos la realidad de lo que va a suceder en estos días. Dice en Apocalipsis 9, versículos 1 al 3, dice, entonces el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caer del cielo a la tierra, y él se le dio la llave del abismo. Y dice, y abrió el pozo del abismo, y salió humo del pozo, como humo de un gran horno, así que el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Entonces del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Lo que vemos aquí es una explicación de una manifestación físico material de demonios explicado por un hombre que vivió en el año 70 después de Cristo. Él vio cosas materiales, los explicó, así como tipos de langostas. No sabemos realmente lo que él fue viendo. Hay muchas teorías.
El punto principal es realmente nadie sabe. Y cualquier descripción no va a ser perfecto. El punto es que, primeramente, agentes, demonios, entidades están saliendo del abismo en la tierra. Literalmente es el infierno en la tierra. Y están saliendo con permiso, en este caso, de Dios. Y eso es lo que tenemos que prepararnos. Tenemos que entender que vamos a enfrentar cosas horrendas y ya están empezando a suceder. Tenemos que despertar y entender que vienen cosas tremendas y tenemos que estar preparados y orando con los oídos abiertos en oración y con los ojos abiertos a las escrituras, iluminados por el Espíritu Santo y escuchando lo que está escrita y lo que Dios está diciendo a nosotros, porque el reloj profético ya está tocando medianoche. Ahora, vamos a poner lo que está escrito en contexto. Vamos a ver lo que Jesús dijo otra vez sobre eso. Y recuerda que eso está repetido también en la misma forma en el libro de Lucas, esas mismas palabras. Y dice aquí en esta parte, en Mateo 24, versículo 37, dice, pero como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, lo que demasiados fallan a tomar en cuenta es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas cuando hablamos sobre los días de Noé. Vamos a ver una vez más lo que Jesús dijo, Mateo 17, y vamos a leer versículo 26 al 30. Y ponga atención, vamos a escuchar lo que Jesús dijo. Dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron, se dieron en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó todos. Ok, entonces aquí realmente tenemos la explicación de Cristo Jesús del resultado de la presencia de demonios en la tierra. Y Jesús dice lo que produjo esta presencia diabólica de los ángeles que bajaron y produjeron gigantes. Dice el resultado que molestó tanto Dios fue que fueron comiendo, bebiendo, casando y dando en casamiento. Este quiere decir fueron carnales, completamente carnales. Cuando la Biblia dice que fueron dando en casamiento, está hablando sobre lo que vemos sucediendo hoy en la iglesia. Por los últimos 1900 años en la iglesia, el estado de matrimonio y la familia ha sido una doctrina fundamental y muy bien enseñada y entendida. Hoy en día no es. Es completamente la reversa. Bueno, la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta entonces es, número uno, ¿a qué refería Cristo Jesús por decir esto? Número dos, tenemos que preguntar si eso está sucediendo hoy en la iglesia. Y número tres, tenemos que preguntar cómo corregirlo en el caso que sí está sucediendo. Pero aún antes tenemos que contestar una pregunta más. Tenemos que tomar en cuenta de Jesús está explicando aquí lo que significa los días de Noé, ¿ok? Porque hay mucho escrito y hay mucho escándalo ahora sobre gigantes en la tierra. Pero él no dijo como los días de Noé cuando fue gigantes en la tierra. Él dijo como los días de Noé cuando fueron
comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Entonces, toda esta histeria sobre gigantes en la tierra en los últimos días realmente y plenamente no es lo que él está hablando. Lo que él está diciendo es que va a ser actividad diabólica en la tierra. Y luego él nos da dos señales muy gráficos. Él dice que el matrimonio va a estar completamente perdido, el matrimonio cristiano, y que la gente va a estar completamente carnales, dedicándose a trabajar simplemente para comer. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que Jesús ya nos explicó lo que significa eso. En el Nuevo Testamento es una cuestión muy simple, es una cuestión de simplemente ver, ok, ¿qué dijo Jesús sobre este asunto en el Nuevo Testamento? Jesús dijo en Lucas 14, versículo 16, Jesús dijo, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venir, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusar. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vemos perfectamente lo que Jesús está hablando. Una persona tenía que ser mentiroso para excluir eso. Está perfecto, está hablando de la misma cosa. Y además dice específicamente así será cuando Él viene. Entonces, cuando dice que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, aquí está hablando de precisamente la misma cosa exacta. Dice casar y dice trabajar en una manera carnal, mundano. Ahora, ¿a poco si eso no es el caso del creyente postmoderno que vemos hoy en lo que se llama cristiandad? ¿A poco que no? Al momento que casan, tiene su boleto para ir directamente al mundo. La gente tiene la misma actitud y eso no es algo normal. Por los últimos 1900 años de cristiandad, desde los días de Jesús, la doctrina de matrimonio, familia y trabajo siempre ha sido enseñado y practicado en la manera correcta y sana y bíblica. Hoy no. Hoy es normal, es totalmente normal. Cualquier persona que casa ya no puede estar considerado así como una persona no casada. Ahora tienen que atender su familia, tienen que trabajar, tienen que X y la otra. Es muy simple ser un cristiano hoy. La única cosa que tiene que hacer es casarse. Y luego ya tienes un paz. Ahora tienes un paz, ya tú puedes ser mediocre, tú puedes ser negligente, tú puedes abandonar, dejar la iglesia y servir a Dios. ¿Por qué? Porque casaste. Eso es exactamente como pensaba la gente en el día de Noé y es exactamente lo que piensa la gente hoy y no es normal. No hay nada más importante que la doctrina de matrimonio y familia cristiano y no hay nada más bello y hermoso y bendecido que enseñar y practicar las doctrinas bíblicas que hemos enseñado desde los días de los primeros apóstoles y la iglesia temprana. ¿Qué es matrimonio? Matrimonio es para servir a Dios, así como Pablo enseña y toda la Biblia enseña desde el principio. El matrimonio y la familia cristiana son importantes porque es un modelo de Cristo Jesús y la iglesia. Por eso vemos en el Nuevo Testamento, y no es una casualidad,
Jesús no está casado, Pablo no está casado y no menciona nada de casar como parte del programa. De hecho, Jesús dice que él vino para traer una espada. Y eso quiere decir que hay dos matrimonios. Hay el matrimonio verdadero y hay el matrimonio carnal. Y así como nosotros tenemos morir para pertenecer a la familia de Dios, también la idea carnal mundano de matrimonio tiene que estar crucificado y tenemos renovar nuestra mente a realmente lo que se trata. El Nuevo Testamento enseña plenamente que el propósito de matrimonio y familia cristiana es para servir a Dios, no la reversa. Y así como acabamos de ver, el problema con casar y dar en casamiento en los días de Noé fue porque ellos tenían volteado completamente al modelo y fueron haciendo una tipo de ceremonia y práctica pagana en vez de lo que realmente simboliza el matrimonio y la familia. Esas dos instituciones son gloriosas y hermosas instituciones que solo va a producir más bendición, casi que es imaginable en este siglo, pero la gente hoy los ha completamente rechazado. Y la razón es porque son completamente carnales, no les importa lo que realmente es la verdad, no les importa lo que la Biblia dice, no les importa lo que Jesús dice. Entonces tienen que preguntar, bueno, ¿es un cristiano o no? Porque un cristiano es uno que tiene a Jesús como el Señor. Y eso quiere decir lo que Él dice, sabemos y hacemos. Iniciamos la tercera y final parte de nuestro tiempo juntos hoy. La última idea principal de Dios y Jesucristo cuando dice que al fin del mundo sería como los días de Noé es obvio. La única manera de estar rescatado de los eventos del fin del siglo va a estar por medio del pueblo de Dios que construyen una arca, así como él dijo en los días de Noé. Dice, vamos a leer Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, advertido divinamente de cosas que aún no se veían, movido por un temor piadoso, preparó un arca para la salvación de su casa, mediante la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Este es la receta. La única gente que van a estar rescatados al fin del siglo son los que están oyendo a Dios y viviendo por la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y al oír por la palabra de Dios. Entonces sabemos plenamente cómo Noé tenía fe tan enorme y vamos a estar claros aquí. La fe de Noé no fue como la fe de algunos. La fe de Noé fue visible. Fue una cosa que pudo ver desde hace kilómetros, hace millas y millas. Su fe grandiosa, así estirado hasta los cielos. Cualquier persona que quiso visitar Noé no necesitaba pedir direcciones. Él sabía exactamente cómo llegar. Su casa estaba ahí donde estaba el arca. Y también tomamos cuenta que la mayor parte del tiempo de esta construcción del arca
no fue una cosa muy bonita, es decir, fue un sitio de construcción. Y así son los que viven por la fe. Los que viven por la fe están ocupados escuchando la voz de Dios, así como dice aquí, dice, por la fe, advertido divinamente de cosas que aún no se veía movido por un temor piadoso. Noé y su familia fueron demasiado ocupados escuchando a Dios y actuando, y esa gente fue obviamente una gente espectacular. Y así es la familia de Dios. Ellos fueron movidos. La Biblia dice en Santiago 2, dice que la fe sin acción está muerta. Y la fe de Noé es una fe real, vital. Es una fe que él fue actuando y viviendo día por día. No pasó un día cuando Noé no fue totalmente movido por la fe. Y piensa en eso por un momento. La mayor parte de los estudiosos bíblicos, ellos dicen que fue entre 50 a 100 años. Normalmente algunos dicen aún más. Pero imagina un proyecto de fe 100 años. Si usted va a estar salvo, así como Jesús dijo, al fin del siglo sería como los días de Noé, usted debe estar bien activo, trabajando por fe, por pura fe, sirviendo a Dios y construyendo el arca. Ahora, el arca es plenamente una simbólica de la iglesia. Vamos a ver lo que dice aquí en Génesis 6:14. Dios dijo, hazte un arca de madera de gopher, haz aposentos en el arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Así como los cristianos, los que pertenecen a Dios, a su venida, son miembros de su cuerpo, son miembros de su iglesia. Por eso dice los que pertenecen, porque la palabra iglesia habla sobre el cuerpo de Cristo Jesús. La Biblia dice, el cuerpo de Jesús es el templo de Dios. Vemos una casa sobrenatural. El arca fue una casa sobrenatural construida por la palabra de Dios. Fue totalmente construida esa casa por la palabra de Dios. Esa es referencia a la iglesia. Dios no habla de esa manera sobre una casa individual propio. Esas están las instrucciones. Todo lo que se habla al Nuevo Testamento está hablada sobre la iglesia. Y toda persona en el Nuevo Testamento son miembros de iglesias locales. No hay ningún miembro o persona en el Nuevo Testamento que no es miembro de una iglesia real, física, local. No hay ningún llanero solitario cristiano en el Nuevo Testamento. Todos son miembros activos del cuerpo de Jesús y todos están ocupados construyendo el arca. Dice la casa, la iglesia es la única casa que entrega, que salva. Es la única casa que va a estar salvo. Todas las personas, vamos a decir, animales salvadas a través de la iglesia. Este es otro punto muy importante. Dios no dijo a Noé, bueno, vamos a hacer algo para salvarte a ti y las otras 7 personas que están contigo. No, Dios obligó a Noé a dedicarse a trabajar en algo semejante a la iglesia. Él tenía estar trabajando en algo que salvó todo el mundo. Simbólica otra vez de la iglesia. Y luego solo los que fueron adentro de la iglesia fueron salvos. La Biblia, Jesús habla de eso a nosotros en una manera muy directa. Vamos a leer aquí unos versículos
Así como está acabando nuestro tiempo hoy, en Mateo 25, y vamos a empezar con el último versículo 13, para poner este en contexto. Y dice, velad pues, porque no sabréis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Ok, bueno, ¿de qué se trata? Mira, vamos a leerlo. Mateo 25, vamos a empezar ahora en versículo 10. Acabamos de leer versículo 13 y dice, y mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta fue cerrada. Fija aquí, está hablando, dice, las que estaban preparadas. Esas son las iglesias que fueron preparadas. No tenemos tiempo a leer toda la cuenta aquí. Aquí es una parábola, es una enseñanza de Jesús, y él está hablando de 10 vírgenes. Esas son 10 iglesias. Apocalipsis empieza hablando a 7 diferentes iglesias. Aquí está hablando a 10 iglesias y solo 5 de las 10 son salvas. Entonces está hablando de iglesias, y está hablando sobre algunos siendo salvas y otras no. El caso aquí es que las vírgenes, las iglesias, tenían lámparas, que así dice en Apocalipsis capítulo 1 y 2, habla sobre las iglesias que cada una tiene una candelera. Y él dice que, entonces, plenamente hablando sobre iglesias que son salvas. Son las iglesias que van a estar salvas en el fin del siglo. Y los que están construyendo el arca, las iglesias así como Noé. Y luego dice, fíjate, habla sobre las bodas. Y son vírgenes, es iglesias vírgenes, así como sirviendo a Dios. Al punto es eso. Mira, una virgen es que es dedicada a servir a Dios. Es lo que significa. Si es casado o no casado según la carne, todos tenemos la misma actitud. Todos somos sirviendo a Dios con 100%. Dice que llegó al novio en la hora que no convenía a las 5 vírgenes necias, dice, porque fueron a conseguir aceite. Y el aceite obviamente significa el fuego del Espíritu Santo. La unción, la palabra unción en la Biblia se trata altamente simbólica del Espíritu Santo. Y dice que ellos no tenían suficiente aceite para mantener su lámpara encendida y se fueron. Y entonces llegó el novio, que es Jesús, veniendo al fin del siglo. Versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto te digo que no te conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Sabe que no todo el mundo va a estar salvo en estos últimos días. Noé es un ejemplo de una persona sobresaliente que a lo mejor fue considerado de algunos como un fanático, un tipo de loco religioso. ¿Y cómo pensaba, qué piensa usted que, cómo la gente pensaba de Jesús y de sus discípulos? Que tenía que dejar todo para seguir a él, y no solo eso, para estar crucificados juntamente con él. El mensaje verdadero de la Biblia no es un tipo de mensaje comunitario socialmente aceptable. Nunca va a estar aceptado socialmente este mensaje, porque Jesús dijo, pocos hay que son salvos, porque él dijo, difícil es el camino y estrecho es la puerta. Cuando usted lee el pasaje de Noé en la Biblia, y espero que lo lees, porque es de mucha bendición, abre su Biblia, Génesis 6, y lee este pasaje. Dice algo muy interesante. Dice que Dios cerró la puerta del arca.
Y yo pensé mucho en eso, cómo hubiera cerrado esa puerta en aquellos tiempos. Y dice que Dios cerró la puerta. Y Jesús dice que Él es la puerta. Dice, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará. Y entrará y saldrá y encontrará pastos. Jesús le dijo en versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús es la puerta. Y así como dice el versículo 9, solo los que entran por Él serán salvos. Y luego dice que también van a salir, así como en el caso de Noé. Los que entraron en el arca salieron, hallaron pastos al otro lado del diluvio. Pero los que no entraron no fueron salvos. Ellos fueron a otra destinación completamente. Y luego, así otra vez también, como puerta en el arca, dice en Juan 14, 6, por el inferior de su página, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús es la palabra. La única manera para venir a Dios es por medio de Jesús, la palabra de Dios. Él es el único que va a salvar en los días del fin del siglo, en los días de Noé. Muy bien, para terminar entonces, vamos a leer en conclusión Génesis 6:14. Una vez más, dice, hazte un arca de madera de gofer. Haz aposentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con brea. ¿Sabe qué? Tenemos que ser movidos, así como Noé, movidos por fe y movidos por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar actuando, oyendo y actuando nuestra fe por medio de la palabra de Dios, así como Noé, y seremos salvos de lo que viene sobre la tierra en el fin del siglo. Queremos invitarles a visitar nuestra página nueva. Usted puede visitarnos en www.jonathanblaze.com. Ahí estamos trabajando en hacer accesible mail blogs. También les invitamos a estar con nosotros el domingo 11 de julio a las 5 de la tarde. De aquí en 3 semanas estaremos de nuevo y vamos a estar hablando sobre el maná escondido. Usted no quiere perder este video y blog presentación. Les recuerdo que nuestro blog se publica cada jueves. Por más información y más recursos, visita nuestra página www.iglesiavictoriaenlaroca.com. Y queremos dar las gracias a todos que están apoyando este ministerio fielmente por medio de donaciones, diezmos y ofrendas. Muy bien, hasta la próxima vez. Soy Pastor Jonathan Blaze, recordándole que Dios siempre nos da la victoria por medio de Cristo Jesús.